Buenos días con todos ustedes. Mi nombre es Chanita Palacios y ya vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Hoy estamos aquí reunidos para poder trabajar el tema del curso básico sobre beneficios penitenciarios. ¿Para quién está dirigido este curso en primer lugar? Está dirigido para aquellos que jamás han visto beneficios penitenciarios, que quizás han visto procesos penales a nivel de investigación preliminar, a nivel de investigación preparatoria, etapas intermedias, incluso juicios orales, con el antiguo, con el nuevo código, etcétera. Pero beneficios penitenciarios es un mundo aparte. ¿Y por qué les digo que es un mundo aparte? Y no solamente va este comentario encaminado a que las normas penitenciarias tienen diferente naturaleza a las normas de derecho penal material y a las normas de derecho procesal penal, sino que tiene la particularidad los beneficios penitenciarios que si quizás jamás has visto un proceso penal, sí puedes tener la capacidad de llevar un caso de beneficios penitenciarios porque es una parcela chiquita dentro de lo que es el derecho penal en general. Entonces, pero para llevar los beneficios penitenciarios hay que tener conocimientos básicos de cierta terminología, hay que tener conocimiento acerca de las normas que regulan los beneficios penitenciarios, las autorizaciones, las prohibiciones, los requisitos. Todo eso va a configurar lo que viene a ser beneficios penitenciarios. Yo les quiero explicar un poquito cómo va a ser el desarrollo de la clase. Estamos empezando pues 9:05, vamos a desarrollar 3 horas de clase, pero esta no va a ser ininterrumpida. Soy fiel creyente de que si es que se hace una clase que dure 3 horas continuas, los alumnos terminan cansándose. A la media hora nomás ya están un poquito cansados, ¿no? Imagínense yo me quedo sin voz, peor. Entonces, lo que quiero explicarles es la modalidad va a ser la siguiente. Va a ser un tema de exposición continua, más o menos 45 minutos, durante la cual en cualquier momento pueden levantar la mano para hacer una pregunta. Milena, sí, la clase va a ser grabada. Va a ser grabada la clase, no te preocupes. Estoy yo atenta al chat también si alguno de ustedes no tiene pues la posibilidad de prender el audio o la cámara porque se encuentran pues en alguna otra situación, con bulla, qué sé yo, y están con los audífonos escuchando la clase, no hay problema. La clase queda grabada y sus preguntas se pueden hacer por intermedio del chat. Lo que no quisiera es que esperen hasta el final para hacer las preguntas. Quisiera que conforme se va desarrollando la clase y dentro de lo que yo voy explicando, si tienen dudas, me vayan preguntando. No hay pregunta mala, no hay pregunta que digan, no, quizás es algo tan sencillo, ¿cómo no lo voy a saber? No, acá estamos para aprender todos. Entonces, no hay pregunta mala, no hay pregunta sencilla. Habrá quizás alguna pregunta que me hagan y no sepa tampoco, les dirá, no lo sé, lo investigo y con cargo a devolverles la respuesta. Entonces, esa es la primera lógica. Vamos a trabajar sobre 45 minutos a 50, 3 bloques, así. Vamos a descansar entre bloque y bloque 10 minutos. Y al final vamos a hacer la ronda ya general de preguntas, comentarios, lo que quieran ir compartiendo ustedes. Si alguno de ustedes tiene un caso concreto que quiera consultar de beneficios penitenciarios, eso sí les pediría, si se trata de la consulta de un caso, que lo dejen para el final, porque implica que ustedes van a tener que hacer uso de audio, van a tener que hacer uso del video para poder explicar, ¿no? No solamente, no es corto y no vamos a retrasar. Así que yo les pido, si es un caso concreto, con gusto yo les absuelvo las preguntas al final, ¿sí? Al final. Entonces, por ahí es que nosotros vamos a trabajar ese tema. Permítame un momento, por favor, que tengo que mandar. Hay gente que recién, mire, están ingresando a la clase, estoy dando las pautas, como les digo, ¿listo? Van a ingresar, ya está. Entonces, esa es la pauta. Preguntas específicas de conceptos,
durante el desarrollo de la clase y preguntas si tienen algún caso, eso sí, al final. Correcto. Y vamos a tener descansos de 10 minutos cada 50 minutos para estirarnos, para tomar agüita, qué sé yo. ¿Ok? ¿Alguna duda adicional antes de empezar la clase, por favor? El silencio en este caso es manifestación de voluntad, ¿eh? Así que ahora sí empezamos con lo que viene a ser beneficios penitenciarios. Listo. Entonces, ¿qué son los beneficios penitenciarios? Es lo primero que viene de cara a esta clase, ¿no? Porque uno entiende y escucha siempre esta terminología, ¿no? Beneficios penitenciarios. Y este concepto que yo les quiero presentar es un concepto que va a permitir explicar todos los beneficios que existen en el Código de Ejecución Penal. Y el concepto es el siguiente: son mecanismos que promueven la resocialización del privado de libertad y a su vez permiten reducir la permanencia en prisión de un condenado a pena privativa de libertad efectiva y a mejorar sus condiciones de encarcelamiento. Normalmente, cuando una persona entra a prisión, se piensa que pierde todos sus derechos. Nosotros como abogados o estudiantes para ser abogados, que estamos el día de hoy, sabemos que no es así. Lo que pierde el privado, el sentenciado, es su derecho a la libertad ambulatoria. Y todos los demás derechos, salvo en restricción quizás de alguno, no lo pierde. Entonces, nosotros tenemos que trabajar bajo esa base, que cuando un sentenciado ingresa a un establecimiento penitenciario, no es una persona que uno ingresa y se tiene que botar la llave. Eso no es. Y para eso el Estado entiende que dentro de lo que viene a ser el tratamiento penitenciario, hay diversos sistemas para lo que viene a ser la ejecución de la pena. Cuando se sentencia a alguien a pena privativa de libertad efectiva e ingresa a un establecimiento penitenciario, no necesariamente esta persona va a tener que cumplir la totalidad de la pena. Vamos a ver que sí hay casos en los cuales va a ser así, y eso se llama cumplir la pena al paro, en la terminología canera, ¿no? Y es así. Yo les hablo a partir de mi experiencia como abogada del INPE. Yo en el año 2013 postulé al CENEP, que es el Centro de Estudios Penitenciarios y Criminológicos del Perú. Este Centro de Estudios Penitenciarios y Criminológicos del Perú, CENEP por sus siglas, queda al frente del penal Sarita Colonia. Y cuando uno postula al CENEP, ya sea para ser abogado, psicólogo, asistente social o agente INPE, no es que postula y trabaja de manera directa, sino que permanece interno en el CENEP. Yo estuve, si no mal recuerdo, fue 1 o 2 meses interno, saliendo solamente los días sábados al mediodía y teniendo que regresar el domingo, como si fuese un estudiante de una escuela de la policía, a pesar de que yo no iba a postular para ser agente penitenciario. Y en la última semana de clase nos hacen una inmersión en los penales. ¿Qué significa? He ido a Lurigancho, he ido a Castro Castro, a Sarita Colonia, para conocer la realidad penitenciaria. Y no es lo mismo que nosotros creemos conocer desde fuera, ¿no? A veces uno se imagina una situación desde fuera del penal, pero adentro es totalmente distinto. Hay mucha corrupción en los penales, eso no lo voy a negar. Yo misma que he trabajado en un penal, yo he trabajado en el penal de Pucallpa, que era un penal de mujeres y de hombres, no combinados, cada quien en su pabellón. Había un pabellón de mujeres y 8 pabellones de hombres, recuerdo. Entonces, no es que un interno ingrese al penal, un sentenciado ingresa y botamos la llave, no es así. Hay un tratamiento. Y el Código de Ejecución Penal reconoce la existencia de lo que viene a ser el tratamiento para un interno a pena privativa de libertad, dentro de un sistema que se llama el sistema progresivo. Quizás alguno de ustedes lo habrá escuchado.
sistema progresivo dentro de lo que viene a ser el tratamiento penitenciario. Y este sistema progresivo implica que hay una fase de clasificación, otra fase de tratamiento y una tercera fase de prueba. Cuando una persona ingresa al penal, ¿cuál es el circuito que sigue? Yo les quiero contar, porque ustedes dirán, ya, una persona es sentenciada. ¿Y qué sigue después de la sentencia? Lo que sigue es su clasificación. Y pasa por dos clasificaciones. La primera clasificación en torno a qué penal le corresponde, ¿no? Y para decidir qué penal le corresponde, déjame terminar la idea, Alexander, y te respondo. Para decidir qué penal le corresponde, tiene que pasar la clasificación. Cuando se trata de internos de Lima, por ejemplo, y hablo de región, de todo lo que es Lima región, no Callao, Lima, ellos pasan al establecimiento transitorio, porque están de tránsito nada más, de internos que queda en Ancón 2, lo que conocen como Piedras Gordas. Allí pasan por una junta de clasificación. Esta junta de clasificación está conformado por un abogado, un asistente social y una psicóloga. Allí ellos tienen unos formatos. Con estos formatos para clasificarlos hay una puntuación. Son 5 a 7 aspectos que se tienen que tomar en cuenta en el formato. Por ejemplo, en el formato del área legal, que es el que yo llenaba cuando trabajaba en el penal, tiene más puntos ser sentenciado que ser procesado. Ese es un criterio, se clasifica. Otro criterio, el tipo penal por el cual te han sentenciado. Mientras más grave es, más puntos tienes. Otro criterio, es que hayas tenido una especie de vinculación con organizaciones criminales. Otro criterio. Y así. Y se suma. La sumatoria te va a dar un número, que es un número parcial. Luego, asistente social va a hacer lo mismo. Psicólogo va a hacer lo mismo. Se suman los puntajes parciales y sale un número total. Ese número va a determinar si te envían a un penal de régimen ordinario cerrado o de régimen ordinario especial. Vamos a ver más adelante a qué nos referimos. Pero ahí en ese establecimiento transitorio es donde se decide a qué penal vas a ir. Porque la mayoría de penales que nosotros tenemos son de régimen cerrado ordinario. De régimen cerrado especial son aquellos penales, pues, tipo Puno, Chayapalca, Piedras Gordas 1. Entonces, no todos los penales son de régimen cerrado especial. Ahí está dirigido a los sujetos más peligrosos, ¿no? Los que tienen penas privativas de libertad más altas. Entonces, esa es la primera clasificación que hay con un sentenciado. Luego, este sentenciado va a pasar a su penal. Ya, ¿no? Por ejemplo, lo clasifican y te toca Piedras Gordas, o te toca Castro Castro, o te toca Huaral, que es Aucayama, te toca Huacho, que es Carquín, todos diferentes penales. El de Ica, a nivel nacional, tenemos muchos penales, más de 42 establecimientos penitenciarios. Te mandan a tu penal, pero dentro de tu propio penal vas a ver otra clasificación. Y esa otra clasificación en tu penal va a determinar en qué en qué régimen penitenciario vas a entrar. Mínima, mediana, máxima seguridad, si se trata de régimen cerrado ordinario, o si estás en un régimen cerrado especial, en etapa A, B o C. Y vas a ir, ese es tu ingreso. Y a partir de ahí, de lo que viene a ser la clasificación, es tu punto de entrada. Y ese punto de entrada, para que tú accedas a beneficio penitenciario, tienes que llegar a un régimen cerrado, pero ordinario. Cuando estás en un régimen cerrado especial, no vas a poder acceder a beneficio penitenciario, por ejemplo. ¿Y cómo determinas que pases de un régimen a otro estando en el penal? Ustedes miran, y si ingreso en régimen cerrado especial, en la categoría más alta, ya nunca voy a tener beneficio entonces, por más que mi delito lo permita. ¿No? Sí puedes tener, porque se progresiona. Así como puedes progresionar y pasar de la categoría más dura del penal a la más leve, también puedes regresionar. Entras en el mínima seguridad, cerrado ordinario, y vas a terminar en cerrado especial.
si es que tienes mala conducta, si es que cometes delitos dentro del establecimiento penitenciario, si te mandan a aislamiento, etcétera. ¿Y cómo se va a determinar eso? Mediante la evaluación semestral. Yo sé, le estoy hablando muchos términos que quizás ustedes dirán, me está complicando, profesora. Vamos a ir poco a poco más adelante, pero les decía, y esto es dentro de lo que viene a ser el régimen progresivo, dentro del sistema progresivo que nosotros tenemos en ejecución penal, clasificación, y de ahí pasamos a tratamiento. Tratamiento va a implicar, porque no es que uno ingrese al penal nuevamente y se bote la llave, no. La idea es que el penado se resocialice para que se reinserte a la sociedad. ¿Y cómo se va a lograr esa reinserción? Dándole tratamiento dentro del penal. Hay talleres multidisciplinarios, hay talleres en los cuales psicología, asistente social, hay educación, hay trabajo, eso sirve para el tratamiento. Y finalmente, cerrando el círculo del sistema progresivo, ¿qué va a significar? Cerrando ese círculo, vamos a terminar con la prueba. Y el periodo de prueba va a significar la aplicación de beneficios penitenciarios extramuro, que ahorita vamos a ver cuáles son. Ahora vamos a pasar a sus preguntas, que he visto que han hecho varias. A ver, Alexander, rehabilitación y borrado de antecedentes es parte de beneficios penitenciarios. No, Alexander, no es parte de beneficios penitenciarios, porque los beneficios penitenciarios tienen que ver con lo que es la resocialización del interno para poder reducir permanencia en penal y mejorar sus condiciones de encarcelamiento. Sin embargo, la rehabilitación y borrado de antecedentes sí forma parte de lo que viene a ser la ejecución penal. La ejecución de la pena implica también que el sentenciado, una vez cumplida íntegramente su pena, cumplida su pago de reparación civil, sus días multa, pueda tener limpios sus antecedentes. Y la rehabilitación es eso. Vamos a leer otra pregunta que tenemos por aquí. Cassandra nos dice, doctor, hay internos en régimen especial que están haciendo labores de taller. Mi pregunta es, ¿se contabilizará el tiempo que hace redención por trabajo estando en régimen especial etapa C? Para el tema de la redención, y eso lo vamos a ver en su momento, mi estimada Cassandra, vamos a ver cuáles son los requisitos para redimir. Y vamos a ver si les sirve o no realmente, ¿no? El hacer talleres. Y yo les puse en los materiales un caso ahí de una exterrorista o terrorista que llegó al Tribunal Constitucional porque ella estuvo presa, cumplió su sentencia, luego le aperturaron otros casos más, por el caso Tarata, ¿no? Temas que hubo atentados en Lima, y tenía prisión preventiva, el proceso duró mucho, le dieron libertad, salió del penal. Y cuando ella la sentencian, ella regresa al penal, y ella, cuando ingresó al penal, primigeniamente estuvo presa más de 20 años, fue progresionando en su régimen. Entró en etapa C, régimen especial, ¿no? Y fue progresionando. C, luego a B, luego a A, luego a lo que viene a ser régimen cerrado ordinario, máxima seguridad, mediana, y antes de ingresar ya estaba en mínima seguridad. Y ella reclamaba que al reingresar al penal tenía que regresar a mínima seguridad. El Tribunal Constitucional le dijo que no, porque según la clasificación que le habían hecho, le tocaba nuevamente régimen especial, etapa C. Entonces, vamos a ver qué requisitos. Alexander nos pregunta, ¿la revisión de sentencia sería parte de beneficios penitenciarios? Tampoco, Alexander. La revisión de sentencia viene a ser el cuestionamiento de una sentencia condenatoria por razones distintas. Por ejemplo, no estaba muerto, estaba de parranda, dice, ¿no? Entonces, eso es una acción de revisión, es distinto, no tiene que ver con beneficios y puede interponerse incluso cuando el sentenciado haya fallecido. La abogada Linda nos pregunta, revocaron pena suspendida por delito de conducción de estabilidad por no haber pagado su reparación civil, le dieron 10 meses y ya está 2 meses en el penal. ¿Qué puede hacer? Vamos a ver que puede pedir beneficios, Linda, y vamos a llegar a eso en su momento. A los que se han integrado recién, pueden preguntar en cualquier momento aspectos teóricos de lo que vamos explicando, y si tienen algún caso concreto, el caso sí, la pregunta al final. Les pido eso, porque para ver casos se necesita analizar un poquito más y tener datos y con
de alguna forma, conversar también, ¿no? Hacer preguntas a la persona que tiene la duda. Alexander, pena suspendida, ¿qué es? Cuando se sentencia a alguien, se dicta pena efectiva, que significa que ingresa al penal, o se dicta la suspensión de la ejecución de la pena. Cuando la pena no supera los 4 años, no es reincidente, no es habitual, el juez, atendiendo a una prognosis de conducta favorable futura, dice, le pongo 4, o 3, o 2, o 1, y le suspendo la ejecución de la pena con reglas de conducta, para que firme de manera mensual y cumpla reglas de conducta. Eso es la pena suspendida, Alexander. Lo que nosotros estamos viendo es cumplimiento de penas efectivas. Para aplicar beneficios penitenciarios tiene que haber pena efectiva. Continuamos entonces. Los beneficios penitenciarios también contribuyen a mantener la gobernabilidad de los establecimientos penitenciarios. Porque imagínense ustedes en un penal, aquellos internos que no tengan ningún estímulo para portarse bien, ningún estímulo de trabajo para que estudien o para que trabajen, sería un caos en penal. Entonces los beneficios penitenciarios sirven también para poder gobernar el penal. En el penal, siempre la cantidad de internos va a superar la cantidad de agentes penitenciarios. Nunca va a haber una relación de superioridad. Pero a pesar de ello, se mantiene el orden, salvo las excepciones, ¿no? ¿Y qué pasa cuando ha habido motines? Y el motín más conocido, y que incluso ha sido un libro, ¿cuál es? Lo deben haber leído, es un clásico. Fue aquí en el centro de Lima, nada más. Horrible. El motín en el Sexto. José María Arguedas escribió un libro, se llama El Sexto. Yo se lo recomiendo para que puedan leer. Alexander. El beneficio penitenciario no es un derecho, Alexander. Y eso es lo primero que tienen que tener claro también ustedes. Porque si fuese un derecho, bastaría cumplir simplemente los requisitos y en automático te tendrían que conceder. Como sí lo es, por ejemplo, la conversión de la pena. Decreto Legislativo 1300, que no es un beneficio penitenciario. Entonces, los beneficios, y van a ver, quedan a discrecionalidad del juez otorgarlos. Hay algunos que quedan en manos del director del penal. Son garantías de la ejecución de la pena. Pero su otorgamiento y su negación tiene que ser razonable. No se puede negar porque sí. Alexander, conversión de la pena, ¿a qué me refiero? Cuando a alguien lo han sentenciado a 5 años de pena privativa de libertad, por ejemplo, y eso significa pena efectiva, una salida que tienen es acceder a beneficios penitenciarios, pero otra salida es pedir que esa pena efectiva se transforme en trabajo comunitario, y esa es la conversión. Vía cumplimiento de requisitos, se transforma en trabajo comunitario. Entonces, continuamos aquí con el tema. Y les decía que contribuye a 2 cosas los beneficios penitenciarios. Primero, mejorar condiciones de vida del interno. Y dentro de ese rubro vamos a tener al permiso de salida, por ejemplo. El permiso de salida es como el Yeti, ¿no? Todos saben que existe, todos saben de su existencia, pero nadie lo ha visto hasta ahora. En mi experiencia profesional, nunca he visto que hayan otorgado permiso de salida a ningún interno. ¿Y cuándo se dicta un permiso de salida? El Código de Ejecución Penal te da la posibilidad de que el permiso de salida se pueda dar por las siguientes razones: enfermedad grave debidamente comprobada, muerte del cónyuge o concubino, padres, hijos o enfermos del interno. ¿Qué prefiere el director del penal? Por ejemplo, si fallece un hijo del interno, que el ataúd entre al penal y el interno se despida. He visto eso sí, pero no he visto un interno irse al entierro de su hijo, por ejemplo. Pero existe como tal. También permite, por ejemplo, si nace un hijo del interno, también podría salir. Si tiene que hacer gestiones extraordinarias
con mira a su egreso y ya está cerca de salir, también debería permitírsele salir. Cuando hay gestiones que solo las puede hacer de manera personalísima, también deberían permitirse permiso de salida. El permiso de salida se da hasta por un máximo de 72 horas y puede ser concedido por el director del establecimiento penitenciario, como me preguntó Alexis. El problema es eso, ¿no? El problema es, yo empiezo a hacer mi trámite y qué tan rápido me lo pueden otorgar. Si los supuestos que me ponen aquí son supuestos urgentes. Y no estoy hablando de una cita médica, porque cita médica para salir ese es otro trámite, no es permiso de salida propiamente. Adelante, Víctor, te escuchamos. Doctora, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Y tiene un plazo de anticipación para poder enviar esa solicitud y que le puedan dar el permiso por alguno de estos motivos? No existe un plazo para pedirlo, pero por ejemplo, si se trata de nacimiento de hijo interno, es algo que se podría ir tramitando con anticipación, porque hay una fecha probable de parto, ¿no? Pero no hay el reglamento ni el tubo del Código de Ejecución Penal, esto se regula en el artículo 48 del tubo del Código de Ejecución Penal, no nos da un plazo de anticipación. Ay, ya, doctora, gracias. Listo. Milena nos dice, permiso de salida, ¿lo otorga el juez o el jefe del establecimiento penitenciario? El director del penal lo otorga. Dentro de lo que es un penal, la máxima autoridad es el director y el que le sigue es el subdirector. Y dentro de lo que viene a ser los agentes penitenciarios, la máxima autoridad es el alcaide, que ve el tema de disciplina dentro del penal. Quien otorga es el director del penal y tiene que poner en conocimiento al representante del Ministerio Público, al juez que conoce el proceso y además dotar de las medidas necesarias para asegurar el regreso al establecimiento penitenciario del interno que sale. Por eso es tan difícil que se otorgue. Otro beneficio penitenciario es la visita íntima. La visita íntima también viene a ser un beneficio que permite mejorar las condiciones de vida del interno. ¿Por qué? Porque la visita íntima permite la unidad familiar. La visita íntima va a permitir que el esposo, que la esposa pueda visitar y tener esa intimidad importante, ¿no? Para no romper el vínculo. Pero en el tema de la visita íntima, esta sí se otorga. La visita íntima lo que busca es mantener la relación del interno con su cónyuge. Aquí tiene que haber un tema de protección profiláctica, tiene que haber planificación familiar y se conoce como el venusterio dentro del penal. La visita íntima se ejerce en el venusterio. Si ustedes googlean o en YouTube buscan venusterio, van a ver que hay múltiples reportajes en los cuales se puede ver que se permite esto. También hay en los penales de mujeres el adonisterio, así lo llaman, ¿no? Las chicas, por ejemplo, de Santa Mónica tienen muy bonito, parece prácticamente un hotel temático, en el cual reciben pues a sus parejas estables, porque tienen que acreditar unión de hecho o ser casados. E incluso la visita íntima se permite entre sentenciados, ya sea que estén en el mismo penal o en diferentes penales. La periodicidad ya se determina en atención a la posibilidad que tenga cada penal para ejecutar la visita íntima. En la práctica, y porque yo le estoy hablando de visita íntima como lugares especiales para tenerla, en la práctica la visita íntima, más allá de más trámites, se ejerce en la propia celda del interno, ¿no? Si llega la pareja, pone su cortinita, ponen su sábana, ingresan, ¿no? Ingresan y ahí pues como que se ponen de acuerdo con el que comparten celda para que no los interrumpan. Pero existe formalmente el beneficio de visita íntima. A ver, Alexander. Las agresiones que pueda tener el interno, ¿puede haber otra figura distinta a los beneficios? No entiendo mucho tu pregunta, Alexander. Ya, el tema de visita íntima se pide también al director del penal. Ese es un beneficio penitenciario para lo cual tú tienes que haber observado buena conducta y
y accedes, ¿no? Accedes, te van a programar, va a pasar todo lo que viene a ser su revisión psicoprofiláctica, que no tenga enfermedades de transmisión sexual, va a tener que acreditar que está haciendo planificación familiar, etcétera. Eso mejora condiciones de vida del interno. Otro beneficio penitenciario que mejora condición de vida del interno es el referido a recompensas, que van a conceder al interno para autorizarlo, por ejemplo, a trabajar horas extras, a desempeñar labores auxiliares en la administración penitenciaria, a que tenga visitas extraordinarias, comunicaciones extraordinarias. Por ejemplo, yo he conocido, cuando estaba en el penal, habían internos que apoyaban al área legal como una recompensa. Ellos eran, por ejemplo, los llamadores del área legal, los que llevaban, eran mis, si se quiere, no mis practicantes dentro del penal. Y ellos ayudaban y tenían eso como recompensa, que les permitía, por ejemplo, apenas desayunaban, podían salir ya de su pabellón, sin seguir todo el trámite que sigue cada quien en su pabellón, porque para ir a la oficina de asesoría legal tenían que esperar un turno todavía, e ir saliendo uno a uno. Entonces, este interno que ayudaba podía ir y salir desde las 8 de la mañana y estar ahí desde temprano, alistando los expedientes, viendo, llevando los documentos, haciendo todo el trámite, nos apoyaba. También había internos que, como se portaban bien dentro del penal, le daban posibilidad. Las visitas en el penal generalmente son día miércoles y sábado mujeres y domingo hombres, en un régimen cerrado ordinario. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando había pues buena conducta, se les recompensaba para que puedan venir un lunes, un martes, un jueves, a visitarlo a su familia, fuera de horario de lo que es la visita regular, porque solamente era miércoles y sábado. Entonces, esas son las recompensas que permiten que puedan ingresar, puedan mejorar su vida dentro del penal, para que no sea solamente estar encerrados allí, sino que digan, si me porto bien, si contribuyo en mi tratamiento, voy a tener estas salidas. A ver, Alexander. Un interno que es agredido muchas veces en un centro penitenciario puede ser cambiado a otro centro penitenciario mediante beneficios o un habeas corpus. No, lo que corresponde, el cambio de penal, y ahorita vamos a ver qué beneficios penitenciarios en general hay, no es un beneficio penitenciario. Se puede solicitar al director del penal, ni siquiera con un habeas corpus. Es una solicitud al director del penal que se puede acreditar por razones de seguridad. Ante la negativa irrazonable, recién ahí, habeas corpus correctivo es lo que corresponde, porque ataca lo que viene a ser las condiciones de cumplimiento de la pena, que es diferente a otra tipología de habeas corpus. Ahora, beneficios. Dentro de los beneficios que mejoran condiciones de vida del interno, tenemos los beneficios intramuros, ¿no? Que es excepción del beneficio de permiso de salida, se concede por interior del penal. ¿Y quién los concede? La autoridad penitenciaria, el director. Como hemos visto, permiso de salida, visita íntima, otras recompensas. Esos tres lo otorga el director del penal. Pero de la mano de estos beneficios intramuros, también tenemos beneficios que permiten libertad anticipada del interno, que le permiten que no cumplan totalmente su pena y posibilitan que una parte de la pena se cumpla en libertad. Y esa es la etapa final de lo que viene a ser el sistema progresivo del cual les hablaba. Clasificación, tratamiento y prueba. En la prueba vamos a tener las libertades anticipadas. Y la libertad anticipada va a permitir que puedan salir en semilibertad para educación o trabajo, o que salgan con liberación condicional. Y esos son los beneficios penitenciarios extramuros, porque permiten que se cumplan fuera del penal. Semilibertad y liberación condicional, que mayores detalles vamos a ver un poquito más adelante. ¿Quiénes conceden este beneficio? Aquí solamente lo puede conceder la autoridad judicial. Una semilibertad o una liberación condicional no lo puede otorgar el director del penal.
sino que lo va a otorgar el juez. Y dentro de estos beneficios se incluye también a la redención de pena por trabajo o educación, porque la redención va a permitir también la libertad anticipada, ya sea vía sentencia completa, pena cumplida, o ya sea mediante el otorgamiento de la semilibertad o la liberación condicional. No se preocupen, vamos a explicar eso, cómo funciona cuando veamos el apartado de redención y cuando veamos apartado de semilibertad y liberación condicional. Cassandra nos pregunta, ¿el que otorgaría los beneficios sería el mismo juez que los sentenció? Según el Código de Ejecución Penal, quien otorga los beneficios es el juzgado unipersonal competente. Si es que el caso ha sido un caso que llegó hasta juzgamiento y lo juzgó un unipersonal, ese mismo juez verá el beneficio penitenciario. Sin embargo, si ha sido un caso que solamente llegó a investigación preparatoria y fue objeto de una terminación anticipada, hasta ahí solamente hubo un juez de investigación preparatoria. Entonces, con ello, nuevamente, ¿quién va a ser competente? Juez unipersonal. Si el caso fue objeto de un juzgado colegiado, nuevamente, juez unipersonal. Es lo que va a mandar. El juez unipersonal competente con el Código Procesal Penal. Y en el caso de los que son en liquidación, casos que se están viendo que han sido sentenciados antes, mientras si hay juzgados liquidadores, lo va a ver el juzgado de origen. Y si ya no está en juzgados liquidadores, se asignará a un juzgado unipersonal para que conozca sobre el beneficio. Alexander dice, doctora, siempre he visto que habla de redención de pena 5 días, estudio, trabajo un día. ¿Eso es redención? Sí, el 2 por 1, el 4 por 1, el 5 por 1. Eso es redención. No te preocupes, Alexander. Vamos a verlo con más detalle cuando veamos cada uno de los beneficios. Entonces, en conclusión, esta es la primera parte. Los beneficios que reconoce la legislación penitenciaria son los siguientes. Permiso de salida, redención de la pena por trabajo o educación, semilibertad, liberación condicional, visita íntima y otros beneficios o estímulos que la autoridad penitenciaria estime conveniente otorgar. Eso es el primer resumen o las primeras ideas fuerza que nosotros tenemos que conocer. En las otras dos partes de este curso vamos a ver, en primer término, la redención y ejemplos, y en segundo término vamos a ver semilibertad y liberación condicional. ¿Les parece? Hasta este momento, ¿alguna pregunta, duda? Pueden levantar la mano para concederle el uso de la palabra, por favor. A ver, listo. ¿Todo claro entonces? Milena, diferencia entre libertad condicional con semilibertad lo vamos a ver en la segunda parte. No te preocupes. Pero vamos a ver que es muy poquita la diferencia. En sus orígenes sí se diferenciaba bastante, pero vamos a ver que actualmente es mínima la diferencia. Listo. Creo que no hay dudas, no hay preguntas. Lisette, te escuchamos, Lisette. Adelante. ¿Cómo está, doctora? Y todos los presentes, muy buenos días. Doctora, una preguntita. Para los que están en régimen C, en la máxima, ¿no? El máximo, ¿cuál es el castigo que le dan a esos internos? Por ejemplo, que tengo entendido, ¿no? Los que no pasan evaluaciones, ¿no? Tratamientos psicológicos, así. Bueno, tenía un cliente también que no pasaba, ya estaba ya confiado que ya iba a salir, ya iba a cumplir su pena y no pasaba. Y o si pasaba, doctora, si pasaba tratamiento, le salía desfavorable, así pues, ¿no? Entonces iba aumentando, aumentando y llegó al C, al más grave. Me habían informado que eso acarrearía de que hasta la podrían cambiar de penal. ¿Eso es cierto, doctora? ¿O qué medidas toma el INPE cuando ya llega al último ya?
Muchas gracias. Llegar al último nivel de lo que viene a ser el régimen de vida, eso es el régimen de vida, estar en mínima, mediana, máxima o en A, B o C, es régimen de vida dentro de un penal. Entonces, llegar al último nivel puede implicar que les reduzcan incluso las visitas. El régimen C tiene muy poco acceso a visitas, muy pocas personas, muy poca hora de patio, y hasta eso le pueden quitar vía sanción. Pueden aislarlo también. Y sí, puede ser materia de un cambio de penal. Eso se llama la lanchada. Se lo llevan a otro penal. Porque si es prácticamente incorregible, como quien dice, ¿no? Cada 6 meses los internos tienen la posibilidad de pasar su evaluación semestral. Y no es que recién al 6.º mes se evalúa lo que pasó ese día, sino la evaluación es constante. Y como que la nota se lo ponen cada 6 meses, sobre qué tipo interno está haciendo. Y ahí se le va a ir poniendo, si es que es favorable, 3 veces consecutivo favorable, progresiona, avanza. Y si es desfavorable 3 veces también consecutivo, regresiona, retrocede. Víctor, te escucho. Doctora, justo estaba comentando usted sobre la lanchada. Yo por experiencia también he tenido algunos familiares que han estado, por así decirlo, en los centros penitenciarios. Esas lanchadas cuando de un momento a otro llamaban y decían, ¿sabes qué? Me van a cambiar. Y era de un día para otro. Eso es, correcto. O sea, en el penal pasa porque he visto muchísimas veces. Y incluso a veces hasta no te dan oportunidad de que tú puedas llamar a un familiar y de frente te cambian. O sea, es algo rápido. ¿Eso es correcto? O sea, ¿debería ser así o es que hay un protocolo para eso? Lo que pasa es que para cambio de un penal, normalmente cuando hay lanchadas así masivas, ¿no? Pues es lanchada, no se iban a uno nomás. Cuando es masivo, es por razones de seguridad, la invocación. Y por estas razones de seguridad, si es que le avisan al interno que lo van a cambiar, puede haber problemas. Entonces, el protocolo indica precisamente que no se le avise. Ya este cambio de penal se puede cuestionar de manera posterior, porque qué tal ese motivo de seguridad no ha sido tal, sino que se ha querido liberar plaza nada más para que entre otro ahí, ¿no? E irrazonable el cambio. Se cuestiona ante la misma autoridad penitenciaria, pero también ante la negativa ya se puede acudir al habeas corpus correctivo, nuevamente. ¿Y sería posible, o de repente usted ha tenido casos o ha visto alguno, en el que después de la lanchada se ha solicitado de manera que se le pueda retornar al lugar donde ha estado, en el centro penitenciario anterior, y ha pasado? He visto casos cuando trabajaba en el penal, que sí, por ejemplo, yo trabajaba en el penal de Pucallpa, es un penal relativamente tranquilo, y ha habido cambios, ¿no? A penales más fuertes, más graves. Imagínense llevarse a alguien de Pucallpa que está acostumbrado al calor, al sol, a Puno, ¿no? Entonces, y con el pretexto de razones de seguridad, acreditando que las razones de seguridad no son tales, sí he visto que hayan vuelto, pero bien excepcionales, bien excepcional. Creo que levantó la mano alguien más. Lucero, dale, Lucero. Doctora, ¿qué tal? Muy buenos días con todos también. Mire, justo usted mencionó sobre el tema de un juez liquidador, ¿no? Y en realidad, yo quisiera saber exactamente de qué casos tratan ellos, porque he escuchado que han mencionado que ellos ven las penas menores a 6 años y que pueden llevarlo fuera, o no sé a qué se trata exactamente lo que vean estos jueces. Ya. Sí, cuando me he referido a juzgado liquidador, son juzgados que ven los casos del antiguo código, que aún no acaban. Hay casos antiguos que cuando entró en vigencia el Código Procesal Penal ya estaban en curso, ya se había aperturado instrucción con el antiguo código. Entonces los juzgados liquidadores ven estos casos antiguos hasta que se acaben ya. En cambio, cuando entró en vigencia el Código Procesal Penal y hay una fecha de corte, la fecha de corte es todos esos casos que no se hayan aperturado instrucción, se tenían que adecuar al Código Procesal Penal del 2004. Y esos son los juzgados liquidadores. Y dentro del Código Procesal Penal del 2004 tenemos 3 tipos de jueces en primera instancia. Tenemos el juez de investigación preparatoria y el juez unipersonal y el juzgado colegiado.
A nivel de competencia funcional, el juez de la investigación preparatoria es el director de la etapa intermedia y también es el juez de garantías de la investigación preparatoria. Garantiza que todas las actuaciones que se llevan a cabo durante el proceso sean correctos, constituye sujetos procesales, otorga medidas de coerción. Los otros dos jueces, el unipersonal y el colegiado, son los que van a ver el juzgamiento de los casos. Y ahí viene lo que mencionas, Lucero. El juzgado unipersonal ve el juzgamiento de los casos que tengan pena privativa de libertad menos de 6 años. De 6 años para abajo. Y los juzgados colegiados ven el juzgamiento de los que sean casos de más de 6 años hacia arriba. Por ejemplo, un caso de robo agravado va a ser materia de un juzgado colegiado, porque la pena es entre 12 a 20 años. Pero un delito de usurpación, cuya pena es entre 5 a 8, lo que manda es el extremo mínimo. Entonces va a ser juzgado unipersonal. Y también una función del juzgado unipersonal es ver beneficios penitenciarios. Entonces, en lo que viene a ser semilibertad y liberación condicional. Esa es la competencia funcional que hay. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Lisette, te escuchamos. Sí, doctora, quería preguntarle, por ejemplo, en caso de esos beneficios de semilibertad o los demás beneficios o redención de la pena, ¿no? Claro. Ello, doctora, eso, en caso tú lo quieras solicitar a un juez unipersonal, como se había mencionado, y ya tienes todos los requisitos, ya has armado tu expediente, todo, tú lo presentes en el cuaderno, todo, en la misma audiencia, ya teniendo todos los criterios, todos los requisitos, todo haber cumplido todo, ¿sería viable que el juez se niegue? O sea, ¿es a criterio de él o netamente es si ya cumpliste con los requisitos, te corresponde salir? Listo, Esa era mi Lisette. pregunta. Excelente. Justo esto tiene relación con lo que hace un momento preguntó Alexander. Si los beneficios penitenciarios son un derecho o una garantía del interno en la ejecución de su sentencia. Y ya el Tribunal Constitucional ha dicho que no es un derecho, con lo cual el cumplimiento de los requisitos, así, tal cual al pie de la letra, no asegura que te den el beneficio penitenciario. Viene a ser criterio del juez y la prognosis que va a realizar. Pero este criterio no es un criterio arbitrario. El juez, para otorgar o para denegar, tiene que exponer los motivos razonables para ello. Hay jueces, por ejemplo, que tienen como criterio, y uno poco a poco va conociendo a los jueces, ¿no? Y el día que ustedes tengan beneficios, yo los recomiendo que pregunten qué tipo de juez es en tema de beneficios. Hay jueces que nunca otorgan beneficio en casos de robo agravado, por ejemplo. Tienen ese criterio, primero. O hay otros jueces que dicen, si no paga la mitad de la reparación civil, no les doy beneficio. Hay otros jueces que dicen, si son delitos culposos, delitos leves, y paga reparación civil al 100%, le doy beneficio. Entonces, uno más o menos va conociendo la predictibilidad del juez. Y yo les doy así un tip para ustedes, ¿no? Que quizás recién empiezan este tema de beneficios. Pregunten en la Oficina de Defensa Pública de la sede. Nosotros, los defensores públicos, como tenemos contacto con todos los juzgados todo el tiempo, más o menos conocemos cuáles son los criterios de cada juzgado para otorgar el beneficio. Y quizás por ahí incidir más, ¿no? Si es un tema del pago de la reparación civil, si es un tema del empleador, y esos son los requisitos. Y bueno, eso lo vamos a ver un poquito al final de la clase para ver ya temas un poco más prácticos. Listo. ¿Alguna otra pregunta adicional antes de pasar al break? Cassandra, hay jueces que se basan en que son reincidentes o habituales cuando exactamente existe redención de penas para ciertos delitos aún siendo reincidentes. Sí, pues es que cuando son reincidentes habituales dicen, no, este va a volver a delinquir, se lo dejo salir libre. Así es. Difícil, yo no he visto que otorguen beneficios generalmente a personas reincidentes o habituales. Bien difícil. Terminan cumpliendo su pena completa. Lucero, te escucho. Doctora, sí, mire,
Usted al principio hablaba sobre que un interno no, o sea, pierde el derecho de su libertad, más no otros derechos, ¿no? Tengo un caso que prácticamente cuando se solicitó la devolución de objetos o de pertenencias del interno, el fiscal o el asistente fiscal rechazaron esa solicitud. Entonces me indicaron que el rechazo era porque el interno, como estaba privado de su libertad, no tiene derecho de recibir las pertenencias. Eso fue lo que me indicaron, y ese es en la segunda fiscalía de acá de Lima Norte, ¿no? Wow. Entonces yo dije, qué raro. Entonces consulté con otro abogado y me dice, no, pero es que no ha perdido el derecho de, o sea, ¿Te quedaste sin audio, Lucero? ¿No te escucho? Lucero, no te logro escuchar. Lucero. ¿me lograron escuchar o hasta qué momento me escucharon? Disculpa. Te escuché hasta que te negaron la entrega de las cosas porque estaba preso y no tenía derecho. Lucero. Disculpe, ahora sí, sino que estaba con el audio apagado. A ver, Me habían indicado que recién puede hacer la solicitud cuando salga en libertad este interno. ya. No, yo pienso que es algo totalmente errado, ¿no? Lo que tendrías que haber verificado es que, primero, que lo que estás solicitando haya acreditado propiedad, eso es lo que te piden para devolución. Si es que el fiscal ha solicitado la confirmatoria de la incautación de esos bienes y si finalmente la sentencia ha resuelto, ¿no? El decomiso definitivo o no. Son pasos que hay en torno a lo que son bienes. Entonces, me parece totalmente irrazonable esa negativa. Sí, sí. A ver, acabamos entonces eso, la primera parte, pasamos a un break de 10 minutos, ¿les parece bien? Y continuamos con la clase. Los regímenes, Alexander, lo vamos a ver en la siguiente parte, no te preocupes.